Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas. Buenas tardes. ¿Cómo Hola, andan? buenas tardes. Hola, hola. Hola, buenas tardes. Bueno, nuestro anteúltimo encuentro, quizás el último, porque ya no sé quién de ustedes va a tener interés en participar del cierre la semana que viene. Ojalá que sí, pero probablemente ya están con mil cosas. Y no sé si no será una clase grabada o qué. Yo la voy a dar normal, pero bueno, por ahí ya no nos vemos más. Así que quizás hoy sea la última vez que nos vemos, no sé, en la vida, no sé, no tengo idea. Bueno, empecé por Jimi Hendrix con un tema de Hendrix, porque ya les dije soy fanático, pero además me parecía que era una buena combinación en la medida en que, como saben, porque lo dije la semana pasada, nació en Seattle, y Seattle es un poco la única ciudad más o menos importante de todo ese exótico estado en el que transcurre aún la vida de nuestro amigo Palahniuk. Y estuvimos hablando la semana pasada del grunge y todo eso. Y todo eso va, no, de lo único que salió de ahí, en realidad no salió mucho más que eso. Y por otro lado, porque Hendrix, con la etnia de la que proviene, obviamente siendo afroamericano, y por otro lado su uso de flangers, sustain, distorsionador y una serie de aparatitos, usar el feedback, la cinta hacia atrás, como lo estaban usando los Beatles en aquella época, hacer un poco de música psicodélica, digamos, que es una manera muy fácil, una etiqueta muy trivial de decirle a eso, ¿no? Rock psicodélico. Bueno, las tapas de sus álbumes expresan esa idea también y sus consumos también, por supuesto. Entonces me parecía oportuno, y digo, el vínculo no es mío, suele estar hecho este vínculo con Hendrix, incluso con Miles Davis y con otros artistas que crearon la conciencia negra en paralelo al movimiento de los derechos civiles y que de alguna manera anticipan este fenómeno que dentro de un ratito voy a encarar y espero que les interese, aun cuando no hayan leído el cuento, que es el del afrofuturismo, ¿no? Que es con lo que quiero cerrar este curso. Me queda afuera un cuento de William Gibson que había pensado dar, pero bueno, será otro año porque ya son demasiados textos y los que están haciendo la monografía ya esto no lo van a ver. Esto es más que nada para la gente que va a final, pero por otro lado también para interesados en general en la literatura norteamericana. Y Octavia Butler, de quien vamos a hablar dentro de un ratito, es un caso todavía bastante poco conocido, tiene pocas traducciones al español y bueno. Así que quizás les interese el personaje, ojalá que sí. Nos vamos a quedar un rato más tras terminar con Fight Club, cosa que haremos en breve. Nos vamos a quedar un rato más, digo, hablando del relato de Octavia Butler, Speech Sounds, sonidos de habla o los sonidos del habla y dos traducciones. Y bueno, y ahí dejaremos hoy, ¿sí? Así que ojalá que tengan paciencia. Y Hendrix me parece que conecta muy bien. Y si no conecta muy bien, no importa, porque me gusta mucho a mí y con eso ya debería alcanzar. Bien. ¿Duda o pregunta general que ustedes perciban como que puede servir para todos antes de que retomemos el análisis que dejé un poco trunco, pero de todas maneras bastante avanzado de Fight Club? ¿Alguna cuestión que les parece que puede tener un interés grupal, colectivo? Si no, yo saben que empiezo con la lámina, los dejo de ver y ya empiezo como un monomaníaco a hablar yo solo, mirando las minitas. No sé si queremos, si hay algún tema que plantear o alguna duda, alguna cuestión, ¿no? Bueno. Tengo un par de cosas, perdón, yo tengo un par de temas de interés general, me hice una listita para no olvidarme. Me queda por ahí por alguna pregunta en el campus, ¿no? Sin contestar todavía, estoy todo el tiempo contestando. Siempre tengo la esperanza de que no sean para mí, pero después veo y son todas para mí, o parecen que son todas para mí. Vuelvo a traer a colación un tema que saqué hace un tiempo cuando hablábamos de, no sé por qué, de los sociópatas, de los psicópatas, de los locos, de los degenerados, que yo. Y yo les decía que qué onda en los grupos de WhatsApp, ¿no? Porque es interesante este fenómeno que ahora la gente abre grupos de WhatsApp por cualquier cosa, pero está lleno, si la vida está lleno de locos y de degenerados, ¿por qué no van a estar llenos los grupos de WhatsApp de locos y degenerados? Obviamente. Si uno va a una reunión de consorcio y de 20 vecinos hay 3 que están mal de la cabeza, en un grupo de WhatsApp de 200 debe haber 20 que están mal de la cabeza, ¿no? Bueno, y una compañera muy bien, muy elocuentemente defendió la existencia de esos grupos como sistemas de apoyo y de intercambio de información, qué sé yo. Bueno, me preguntaba si no sería el lugar de esos grupos, perdón, ¿no? Esto por ahí no me cabe a mí decirlo, pero ya que estamos, dado que hoy somos poquitos,
como si esto después no quedara grabado para todos. Me pregunto si ciertas cuestiones, como por ejemplo, tengo un archivo y no sé cómo convertirlo, o no encuentro tal cosa, digo, ¿no serían los grupos de WhatsApp el lugar ideal al que acudir con ese tipo de cosas? ¿O qué diablos hablan en los grupos de WhatsApp? ¿Qué están discutiendo? ¿Si Messi es delantero o medio punta? Digo, porque no entiendo por qué instalar preguntas de 400, no sé si están conectados algunos de los que les debo alguna respuesta, quizás o quizás no, pero no sé, les comparto la sorpresa de ver que preguntan ciertas cosas que por un lado, bueno, son bastante básicas. Entiendo que hay gente que empezó hace poco la carrera y qué sé yo, es como si estuviéramos en PAM, me preguntarían a dónde está el baño, no sé, pongamos, ¿no? O la fotocopiadora. Pero no sé, les comparto un poco mi sorpresa de ver que el titular de cátedra les tiene que decir cómo convertir un archivo o cómo pedir una constancia de examen y me pregunto, agrego la dosis de malicia que siempre acompaña todas mis preguntas retóricas, de si no son los grupos de WhatsApp para eso, porque si no son para eso, pregunto, ¿para qué son? ¿Alguien tiene un alegato, algo que decirme al respecto? Yo entiendo que ya soy de otra época, no estoy en grupos de WhatsApp. Pero cada tanto me cuentan, tengo una idea de lo que sucede ahí. De hecho, algún cursante, recursante, estudiante, amigo, etcétera, me han mostrado a veces, dicen, mirá, están diciendo todo lo contrario de lo que vos dijiste. Ah, fantástico, me quedo muy tranquilo. Acá fulana dice que vos dijiste que tal cosa, y yo digo, yo no hablé de eso. Bueno, fulana cree que sí, y se lo dice a 200 personas que le ponen like, lo cual es un peligro, porque que es algo que pasaba también con los desgrabadores, ¿no? Saben, cuando yo tomé la cátedra en el 19, lo primero que decidí es no desgrabar la materia, sino yo me grababa a mí mismo con un grabador y después subía los audios, porque tengo descubiertos, hay algunos grabadores de teóricos muy buenos, pero algunos son muy haraganes, dejan el grabador y se van, ni siquiera se quedan, o sea, soportan tan poco la clase, les interesa tan poco que te dejan el grabador y se van, y vuelven. Incluso yo tenía que cuidar el grabador de algunos que me dejaban el grabador apoyado en el escritorio, como que era una responsabilidad mía, no me podía ir al baño porque tenía que cuidarle el grabador al desgrabador a quien yo no conocía. Un mes después el desgrabador me mandaba la transcripción, que por supuesto yo no me acordaba lo que había dicho en la clase, esto me pasaba en otra materia, ¿no? Y yo no me reconocía en eso, no me parecía que yo haya dicho eso, no estaba muy seguro de si yo había dicho eso o no. Había cosas que me parecía que eran más bien lo contrario de lo que yo había dicho. Un montón de momentos decía inaudible, 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 etcétera, etcétera. Entonces, como me parecía degradada la información que circulaba así, empecé a grabar los audios y fui premonitorio, porque al año siguiente estalló la pandemia y estuve obligado a grabarme, que es lo que estoy haciendo ahora. Pero bueno, el desgrabado, digamos, teórico era una manera un poco degradante y degradada, ¿no? De participar de una materia, de cursar, son cosas que uno hace desesperadamente porque esta es una universidad de gente que está laburando y que no puede cursar, etcétera. Todos sabemos eso. Entonces me pareció que grabarme a mí mismo era una mejora, lo cual es una locura, porque yo en el aula camino todo el tiempo, entonces tampoco se me oye muy bien. Acá estoy sentado, pero en el aula nunca lo estoy. Ahora bien, surgieron los grupos de WhatsApp, entonces yo diría, bien, buenísimo, me van a desligar de ciertas cosas básicas, pero veo que no. ¿Alguien tiene alguna impresión que comunicarme, alguna cosa que decir al respecto? ¿No? Marcelo, creo que tendrías que poner un aviso, no respondemos esas consultas, al menos así hace el departamento de lógica, de filosofía. Lo que pasa es que es muy mala onda, o sea, te obligan a Pero poner... es menos mala onda que hacer las retóricas, Marcelo. A mí, no, a mí me causa gracia, o sea, pero sobre todo porque yo no estoy en el grupo de WhatsApp. Igual no, Después, no, después me no es- pasa lo que me pasó esta semana que vos ya sabés, a ver, no es pero que me cueste la vida, pero lo que quiero decir es, si todos están en grupos de WhatsApp, e incluso hicieron grupos de WhatsApp por cada consigna de la monografía, tengo entendido, entonces ya lo sabés, está para eso. pero ¿por qué no preguntan en el grupo? Perdón, no, igual no me cuesta nada contestar cada tanto, contesto, junto dos o tres preguntas, las No es contesto. solo para eso, no quiero pelearme con mis compañeros, claramente. Después hay otras cosas que son importantes. Pero eso pasa en todas las materias. Igual si vos no estás en un grupo de WhatsApp, vos no podés defender los grupos de WhatsApp porque vos no participás de ellos. Yo No, quería pero estoy en uno solo porque dije, bueno, a probar, después me arrepentí. En el de estética y filosofía, me fui a otro bando. Bueno, está. No, no digamos ni importa cuáles son. Yo lo que les quería compartir es que me sorprende porque le preguntan a un jovato como yo cosas técnicas, cosas burocráticas. A mal puerto van por leña, muchachos. Si me preguntan a mí, estamos todos perdidos. Había una calcomanía cuando yo era chico que muchos tipos ponían en el parabrisas trasero del auto que decía, no me siga, yo también estoy perdido. Era muy graciosa, ¿no?
Bueno, sería más o menos así, es el ciego guiando a ciego. Me preguntan por trámites, no tengo ni idea de los trámites, cómo hago tal cosa. Ahora después le vamos a contestar al amigo que preguntó qué se hace con un archivo EPUB. Y bueno, se convierte a PDF, hay 800 conversores online. Todos ustedes lo saben, eso mejor que yo. Yo me enteré hace 3 años, ustedes lo saben, hace 15 años. Pero me sorprende porque pienso que por un lado me reconforta la idea de que se están asesorando entre ustedes, pero después cada tanto me dicen, alguien me escribe y me dice, che, mirá que ayer fulano dijo tal cosa y yo sé que vos dijiste lo contrario, ¿y ahora qué hago? Pues yo no, se supone que no estoy enterado de lo que pasa ahí. Y por otro lado, digo, si me preguntan ciertas cosas, digo, ¿para qué están haciendo los grupos? ¿No? Y a esto le sumo una crítica más, corrigiendo todos los parciales, que como habrán visto, corregí yo personalmente todos. Noté en 2 o 3 consignas que se deslizaba una misma idea, medio rara, formulada de una manera bastante homogénea en varios parciales. Sospecho claramente que alguien deslizó eso en el grupo y que todos lo empezaron a poner. No salí a buscar, a comparar, no tengo pruebas tampoco de que se copiaron. Entiendo que por ahí ustedes me dirán, bueno, es apoyarse, inspirarse, pero un par la meten como muy forzada, ¿no? Como diciendo, me la pasaron por acá y la pongo ahí en una frase suelta. En muchos parciales hay problemas de conexión, es bastante inconexa la prosa, falta cohesión. Se nota que escriben un párrafo, apretan enter, no sé, hacen como yo, se toman un mate o no sé, se van a jugar a la pelota, no sé qué hacen, vuelven, escriben otro párrafo, enter, miran algo en Netflix, escriben otro párrafo, enter y se nota mucho que están muy desconectados los párrafos. A muchos les falta esa retórica de por un lado, por otro lado, así mismo, sin embargo, ¿no? Los adversativos, los matices, las causativas, todo eso que hace a una retórica más cohesiva, ¿sí? Todo sale tipo telegrama y cuando uno escribe tipo telegrama y mete préstamos, plagios, robos y cualquier cosa, se nota porque son como las frases están muy marcadas, ¿no? Así que bueno, cuiden eso también ahora que están haciendo las monografías, aunque ya vi que hay uno que ya me la mandó y que lo veo conectado ahí. Así que bueno. Bueno, eso respecto a los grupos. Me anoté acá lo de las preguntas al campus, digo, porque me parece raro que cierto tipo de pregunta que no se evacúe por allí, entonces me vuelvo a preguntar. La vez pasada yo había preguntado qué hacían con los locos, con la gente mala que se nota que es tóxica, si los echan o no. Pues es una curiosidad morbosa que tengo. Como no estoy en ningún grupo, me pregunto qué hace la gente políticamente correcta y progresista cuando tiene un grupo y hay un tipo que claramente hay que agarrarlo a trompada. ¿Qué hacen? ¿Alguien le dice, che, sos un Ayer imbécil? hicimos que se vaya uno, justamente. Ah, Pensamos que hablabas de eso. bien. Es muy coincidente tu pregunta, Marcelo, esa está sospechosa, te diría. No, la hice Justo hace ayer pasó. No, la hago siempre porque me gusta, es medio morbosa. Tengo una curiosidad morbosa por saber qué hacen con. Bueno. Pero No, sí, igual no. ayer pasó eso y tuvimos que hablar y se Okay. No, retiró igual solo, digamos. quién era, no me digan quién era, no importa, no importan los nombres, pero nada. No, no sabemos igual porque siempre son anónimos Ah, los que hacen ese tipo de no cosas. debe haber, pero Malena, debe haber más de un degenerado y de un loco que no es anónimo. No, pero aparte lo curioso es que se había metido al grupo para vender un curso de Norma Zapa, alguien que te capacitaba en Norma Zapa, que no era de la cursada, no era de la cursada, y ayer salió con varios martes 13 y bueno, tuvimos que colectivamente echarlo de alguna manera. Beto, me parece que lo que quisiste decir es domingos 7, no el martes 13. Cuando te salís con algo que no viene a cuento, es salir con un domingo 7, no más que un Ah, martes. yo siempre lo escuché con martes 13. ¿En serio? Me parece que es Sí. domingo 7. Bueno, Bueno, chequealo en chequeado. Bueno, bien, entonces ya tienen -1 en los grupos. Fantástico. Bueno, nada, perdón. Este momento era un poco terapéutico y catársico. Me llama la atención que hay ciertas cosas. Me llama la atención además que chicos jóvenes, como supongo que son, están como perdidos en ciertos aspectos y están yendo a la fuente de consulta más equivocada en ese sentido. Después, la segunda cosa, y ahí veo un par de colaboradores, les quiero compartir esto, pero simplemente contarles que existe, no les puedo contar mucho más porque la verdad es que está en un estado de latencia, digamos, pero apenas está echado a andar. Finalmente echamos a andar esto, no sé si creo que lo están viendo, ¿no? ¿Están viendo esta ventana? No estás compartiendo, Marcelo. ¿No estoy compartiendo? No, Ah, pensé que sí. pero lo Bueno, hiciste a propósito para crear suspenso. no manejo esas técnicas. Bueno, ahí va. Ahora creo que estoy compartiendo. Lo que pasa es que no se me pone la. No, Marcelo, seguís sin compartir. ¿Ahí están viendo lo de Palaniuk? No. No. Ah, No. wow. Bueno, último intento. Ahora sí,
Ahora Ahí sí. están viendo. Ahí están viendo Palahniuk. Sí, ahora sí. Ah, bueno. Bueno, entonces lo que les quiero mostrar es esto. Yo les hablé al comienzo del curso que estábamos desarrollando un website, un sitio propio. La verdad es que esto se demoró como tantas otras cosas. Podemos poner en el 2021, en el casillero de fracasos, podemos incluir esto. Ojalá que no en el 2022 y en el verano lo tenemos que llenar. Por ahora es una cáscara medio vacía, estamos ahí subiendo cosas, produciendo cosas. Entonces les quiero compartir la existencia de esto, que algún día va a ser algo más sustancioso. Por ahora es un proyecto que apenas está gateando. Es el sitio, ¿sí? El nombre y el epígrafe demuestran que implica un homenaje a Flannery O'Connor. Ustedes pueden entrar, aquí hay 4 secciones, supongo que tendrán que ser más con el tiempo. Y entonces aparecen los materiales. Si yo tuviera mejor Wi-Fi, ustedes verían varias cosas más. Como estoy con un Wi-Fi deplorable, eso no sucede. Bueno, ahora ahí aparecen las pocas entradas que hay por ahora de la enciclopedia. Tengo varias prometidas y algunas que tengo que hacer yo mismo, etcétera. Bueno, nada. Hay bibliografía. Nuestra idea, entonces, ¿cuál es con esto? El sitio, dicho sea de paso, que no lo dije, se llama muy imaginativamente literaturanorteamericana.aire, ¿sí? Mi idea con esto es relevar el atascamiento del campus, por un lado, dado que en los momentos que es más necesario el campus es cuando menos funciona. Lamentablemente es así, por un problema de servidor, obviamente, es predecible eso, ¿no? Entonces, trataré con el tiempo de que los materiales vayan migrando acá. Entonces, cuando comienza uno un curso, puede decir, tenemos el campus, pero además tenemos esto. Entonces, pueden sacar las cosas de un lado o de otro. Si el campus se cae, esto difícilmente se va a caer. O esto no es un blog, es un sitio, ¿sí? Por un lado. Y por otro lado, les extiendo la invitación a que colaboren, pueden mirar un poco lo que hay, críticas de libros, reseñas de films o de series, por supuesto la temática es norteamericana, y también si se les ocurren secciones o usos que se les pueda dar a un website, dado que yo he sumado a algunos colaboradores jóvenes que se dan más maña con esto que yo, pero hace poco. Entonces el website todavía está muy cautivo de lo que fue mi concepto. Y mi concepto es muy pobre, porque yo no tengo una gran heurística respecto de para qué se usa un website, qué sé yo, no tengo mucha clara idea de qué se puede hacer. Lo único que se me ocurrió hasta ahora es la enciclopedia que ustedes conocen, haciendo pequeñas entradas. Supongo que hay muchas cosas más que se pueden hacer y supongo que muchos de ustedes pueden aportar a eso. Entonces pueden enviarme mails con materiales de colaboración, ¿sí? Directo, una crítica, una reseña, algo. Pregúntenme en todo caso antes para no superponerse con alguien que quizás está haciendo lo mismo. Y también si se les ocurre qué otro uso puede cumplir un sitio de una cátedra, que en realidad no es el sitio oficial de la cátedra, yo no estoy poniendo el logo ni de la UBA ni de nada, ni estoy poniendo mi nombre ni nada. Es un lugar, qué sé yo, de fans académicos de la literatura norteamericana. Más allá de que sea un repositorio de materiales, que es lo más obvio y básico, debe haber muchas otras cosas muy lindas que se pueden hacer con esto, que todavía no sé muy bien cuáles son. Así que nada, ahí estamos en literaturanorteamericana.ar. Después visítenlo, van a ver que hay 5 o 6 cosas de cada sección como para justificar que el anuncio, esto yo lo iba a hacer en julio y recién ahora lo estoy haciendo y ni siquiera hay algo sustancioso, ¿sí? Pero bueno, cualquier opinión, colaboración o material que quieran hacer, bienvenido, ¿sí? Después podemos, por línea privada, como se dice en la televisión o en la radio, me pueden decir, mira, me gustaría escribir sobre tal cosa, o quizás pulir alguna monografía, que es algo que me sugería alguien, un colaborador hace unos días, alguna monografía que quede muy bien, o alguien se entusiasmó mucho con su parcial y lo puede redondear, lo quiere redondear, etc. No es un sitio académico, entonces no pedimos papers, ¿sí? Por lo tanto, se puede escribir de una manera un poco más relajada e informal. Y de hecho, quisiéramos hacer un poco de énfasis en cómo ilustrarlo, buscar buenas fotos, buscar imágenes lindas, no las pedorradas estas que yo uso en los PDF con los que los torturo a ustedes en estas clases, ¿sí? Animaciones, qué sé yo, ese tipo de cosas. Bueno, esas eran las 2 cosas que me había anotado, perdón, tuve unos minutos con esto. Si no hay dudas o cuestiones generales, vamos a alguien que si viviera en Argentina se llamaría Carlos Palahniuk, pero como vive en el estado de Washington se llama Chuck Palahniuk, ¿sí? Dijimos varias cosas la otra vez, así que no las voy a repetir, y además yo puse el PDF, lo retoqué un poquito, así que el PDF que está ahora en el campus es otro, básicamente es el mismo con algún agregado. Bueno, esto ya habíamos hablado de cómo él produjo este texto tras ir a ese taller literario.
y luego qué cosas le fue agregando y cómo lo va explotando, y yo diría que autoexplotando, ¿no? Aquí se dio una pequeña polémica, no sé si una polémica, en todo caso una especulación acerca de si estos autores en la era digital se hacen un favor o se pegan un tiro en el pie al estar todo el tiempo en las redes, mandando mails, tuiteando y qué sé yo, ¿no? Porque uno termina de alguna manera tratando con ellos como si fuera el vecino de la esquina. Yo planteaba que eso puede ser un problema, pero probablemente es una cuestión generacional mía, ¿no? Hablamos un poco de la película, es una obra maestra, pero por supuesto, además de que es otro soporte y es otro lenguaje, habría muchísimas cosas para decir respecto a lo que es la expectación cinematográfica y la lectura de literatura. Son dos cosas que no tienen nada que ver, ni siquiera a nivel neurológico, pero además de eso, en el nivel más obvio, yo les comentaba que la película tiene que tomar decisiones de reorganización de información, etcétera, con motivo, en ocasión de lo cual les puse la primera página de la transcripción del guión. En la película lo llaman Jack al narrador. Comienza por un punto de ataque más o menos similar al de la novela, pero luego la película hace varias modificaciones y sobre todo el final, ¿no? Es un final que, si bien en Palahniuk es un poco maximalista, no lo es tanto como en la película, ¿no? Fincher y Ulls, el guionista, en la película se han valido del Club de la Pelea para llevar las cosas, para encauzarlas hacia una crítica radical del capitalismo, del neoliberalismo, etcétera, ¿no? Entonces, en la película vemos que el atentado es contra un centro financiero de una ciudad estándar norteamericana, que puede ser, no sé, en Filadelfia, pongamos, o cualquiera de esas, ¿sí? Habíamos hablado de estas cuestiones, salió lo de los, ¿cómo es? Involuntary celibates y todo eso. Si hay alguna cuestión, por favor váyanme preguntando, ¿sí? O deténganme. Yo simplemente estoy haciendo un sumario de lo que dijimos la semana pasada de una manera apretada, mitad para recordarles a ustedes, mitad para recordarlo yo. Algunas cuestiones de contenido, ¿no? Digamos, que son un poco simbólicas, metafóricas, si ustedes quieren, incluso alegóricas, porque a veces es un poco lineal, ¿no? El procedimiento. Alusiones, como las personas que se transforman en jabón, alusiones de mal gusto, pero que están muy, muy bien emplazadas en este argumento. ¿Mm? Y el pasaje, como yo señalo, de las técnicas de terapia, de autoayuda tan conductistas, tan americanas, a las prácticas terroristas tan poco americanas, y que sin embargo hay algo americano ahí también, ¿no? La lógica del francotirador, el asesino serial, etc. De todas maneras, ese increyendo que la novela narra hacia las prácticas del terrorismo, les comentaba yo la semana pasada que cobró un papel tristemente anticipatorio del estado político de Estados Unidos, valga la redundancia, a partir del 2001 y la así llamada Yihad o Guerra Santa. Después, sobre el tema del doble, también creo que ya había avanzado bastante. Habíamos hablado de algunas expresiones, de cómo se lo fue nombrando, ¿sí? Y yo les pedía precaución si abordan esto en monografía o en examen final. Dijimos, ¿no? Cómo aparece normalmente el tema del doble. Aquí no estoy mencionando el doble de Dostoyevsky, sí menciono William Wilson como el caso de doble mejorativo. También hay un doble peyorativo, que es Hyde, ¿no? Y de ahí surge Tyler Durden, ¿sí? Con la camperita de James Dean y el cortecito de pelo canchero. Lo interesante es que el tema de la duplicación en la novela está producido por un caso agudo, digamos, de estrés combinado con jet lag e insomnio. No hay necesariamente un trauma, al parecer, no hay un trauma directo, aunque, atención, porque el personaje está todo el tiempo vengándose, ¿no? Mascando remordimiento acerca de sus progenitores, la cultura en la que vive, es una cultura castradora, y más de una vez en la novela se dice, somos hijos criados por madres, somos inútiles, somos la mierda de Dios. Es probable que Dios no nos quiera, pero a lo mejor esto es lo que mejor que podemos hacer para que Dios se dé cuenta de que existimos. Cada tanto llamo a mi papá me abandonó a los 6 años porque se fundó otra familia, después a esa familia a su vez la abandonó, etcétera. Lo llamo y me dice, anda a la universidad, conseguí un trabajo, casate, no sé para qué. Entonces, si bien no parece haber un episodio traumático en la infancia, ¿no? Más profunda del narrador, sin embargo, en este discurso monomaníaco y resentido del narrador vemos que aparece todo el tiempo, ¿no? La acusación a la falta de un referente, a la falta de un líder y sobre todo una crítica a la estructura familiar y a la falta de una figura paterna, ¿no? Es un personaje
muy propio de la generación X. No tiene ídolos, no tiene líderes, no hay un intelectual, un artista, no hay un político. Todo es un confort mediano, mediocre, ¿no? Y en esa falta de estructura narrativa a la cual asociarse, se da este proceso de confusión, por lo cual se genera un doble, que en este caso es un doble mejorativo, aparentemente, porque es un tipo más fachero, más canchero, que tiene un know-how, un conocer de muchas cosas, sabe armar bombas, sabe cómo ganar plata sin trabajar, etcétera. Después, el doble resulta que está más loco que el que lo generó, ¿no es cierto? Entonces, lo que vemos aquí no es necesariamente un trauma puntual de la infancia, pero sí una serie de síndromes concurrentes. Roberto, perdón, no llegué a leer tu chat. No, que en la peli, no en el libro, Marla le dice a Edward Norton que está cansada de lidiar con Dr. Jekyll y Mr. Jackass, como jodiendo con esto del doble, en vez de Ok. decir Mr. Hyde. Bien, bien, sí. Sí, y ya que me mencionas a Marla, agradezco, claro, está el problema problemático, valga la estúpida redundancia en la que estoy incurriendo, de la mujer, ¿no? ¿Qué lugar ocupa ahí la mujer? Se podría hablar aquí de un triángulo amoroso muy particular, ¿no? Se parece a ese tema de King Crimson, tres de un par perfecto. En realidad es un esquizofrénico que tiene una novia. Entonces, ¿quién quiere a quién, ¿no? Y ese juego de deseos múltiples donde uno va buscando al otro y nadie conoce a nadie, ¿sí? En la novela está muy bien resuelto y en la película está muy bien resuelto también, ¿no? Cómo se hablan y cómo intercambian. Hay una muy buena escena en la película para mostrar que hay un problema ahí profundo de subconsciente. Cuando Tyler Durden está en el sótano haciendo maldades, el narrador está al pie de la escalera arriba, Marla le habla desde el comedor y él, el narrador, o sea, el personaje interpretado por Edward Norton, que en la película es Jack, pero en la novela no tiene nombre, el narrador en realidad oye lo que le dice Tyler y se lo repite a Marla, y Marla le habla a él, pero Marla se da cuenta de que él no le está hablando a ella, está escuchando otra cosa, ¿no? Eso, la puesta en escena está muy cuidada en ese sentido, ¿sí? Eh, ¿Por qué estoy haciendo hincapié en que no hay un episodio necesariamente traumático al que el narrador vuelva? Bueno, porque en realidad parece que es más bien una crianza y que esto es colectivo y generacional, él no tiene algo puntual, no es papá violó a no sé quién, papá y me hizo tal cosa o mamá me hizo tal cosa, sino que simplemente mi mamá no me enseñó nada y mi papá tampoco, ¿no? Y no tengo un norte, no tengo brújula en este mundo. ¿Mm? Por supuesto que ahí vamos a plantear esto de una manera un poco simplista para ya ir cerrando el análisis de la novela. Lo que les quiero plantear, yo había hablado la semana pasada de la obra de Deleuze y Guattari, ¿sí? Eh, Esquizofrenia y capitalismo, son dos tomos, sobre todo el primero, el Antiedipo, se deja leer bastante bien en concurrencia con este texto, ¿sí? En tanto allí, una de las muchas críticas que avanzan Deleuze y Guattari justamente es a la crítica típica que se le hace al freudianismo y su apego a la estructura familiar, ¿no? Es algo que también Lacan le discutió a su maestro Freud, en el sentido de que tendemos a normalizar la construcción de subjetividad y lo que consideramos una personalidad normal o estándar o regular en función de una estructura familiar que es una estructura familiar decimonónica, que muchos de ustedes ya estarán pensando victoriana, patriarcal y todas esas etiquetas que sin duda se merece y muchas más, ¿no? Doble moral, hipócrita, represiva, todo lo que ustedes quieran. Pero era una estructura narrativa. Puede que no les guste, pero era una estructura narrativa. Papá es la ley, es el otro, el que está ahí afuera, ¿no? Mamá no puede ser la ley porque yo salgo de mamá, sea varón o nena quien nace, en realidad viene del útero materno, por lo tanto, con la madre una identificación demasiado cercana como para reconocerla como instancia de autoridad, ¿no? Entonces ese papel lo cumple el padre. El padre, casi la participación biológica del padre en la paternidad, no les voy a explicar a ustedes, supongo que ya son todos iniciados en eso, es mínima, ¿sí? Puede durar medio minuto, si ustedes quieren, o menos incluso, no sé, habrá algún récord mundial. Digo, es el coito y listo, y la inseminación. Y el hombre si quiere desaparece y si quiere se queda y funda una familia y se hace cargo del chico y lo cría como padre, ¿no? La madre lleva un compromiso psicofísico muy profundo. Entonces, el freudianismo, como herencia también de toda una corriente psicológica y antropológica anterior, se aferró a esa estructura familiar y entonces tendió a considerar, por supuesto el complejo de Edipo es lo más obvio, tendió a considerar que ahí hay una construcción más o menos estándar, predecible y salutífera, ¿sí? De subjetividad. Esto
empezó a ser fuertemente discutido por los grandes críticos de Freud, a partir del 50 al 60, Pontalis, Lacan, etcétera, ¿no? Bueno, Deleuze y Guattari avanzan otra crítica más, ¿no? En el sentido de por qué tenemos que considerar que la subjetividad normal o sana es la que se estructura de esta manera, ¿no? Además, como sabemos, en Freud hay un olvido bastante sugestivo de la construcción de subjetividad femenina, que más bien se define por negativa. ¿Sí? No tiene pene, no tiene tal cosa, carece de tal otra, entonces es como una carencia, lo femenino es una carencia, lo masculino es una construcción. Así que era bastante fácil de atacar esto, por otro lado, sobre todo en los 60, cuando epistemológicamente se discutía todo. Y entonces, la novela trae de nuevo a colación esta discusión, no la vamos a resolver aquí, tampoco, yo no soy un especialista, no sé si alguno de ustedes lo es, creo que tampoco, pues no me lo han manifestado, pero aquí se enfrentan dos modelos de construcción de subjetividad, ¿no? El modelo estándar, occidental, patriarcal, si ustedes quieren, pueden agregarle a eso, no sé, machista, no sé, como lo quieran denominar. Y por otro lado, una posible otra subjetividad, ¿no? Formada sin ese rol. Lo que la novela muestra, o sea, la novela parece, por un lado, muy revolucionaria, rebelde, ¿no? En el sentido de que es un estallido de furia, muy procaz, muy sórdido, ¿no? Por otro lado, es bastante conservadora, admite una lectura, en todo caso, bastante conservadora. No digo que su autor lo sea, me consta que no lo es, y a Janina le consta más que a mí que no lo es, porque está más loco que las gallinas, pero en el buen sentido, quiero decir, ¿no? No es precisamente una persona estándar, rígida, conservadora, fascistoide. Ahora, la novela admite una lectura de llamado o de recuperación de una estructura familiar estándar, ¿no? Porque el héroe, o el antihéroe, como ustedes quieran, está pidiendo a gritos un padre, un dios. Y fíjense que la única relación que admite que más o menos funciona, aunque lo termina matando, es con el jefe. Y ese también es un triste testimonio, perdón, un trabalenguas, un triste testimonio de lo que fue la generación X. ¿Se acuerdan que les conté, no? Reagan, Bush, las corporaciones, el MBA, el estudio de la economía, conseguir un buen trabajo, comprarse linda ropa, un lindo auto, vivir en Manhattan o Chicago y olvidarse lo demás porque los hippies habían fracasado, Vietnam había quedado atrás, ¿no? Una generación sin referentes, sin líderes, sin guerra, sin nada. Entonces, qué sé yo, y no tiene mucho sentido casarse, tener hijos, incrementar tu deuda, para que mejor disfrutar la vida, ¿no? Narcisismo, etcétera. Esto que identificamos en tono de caricatura, la semana pasada comentábamos con algunos de ustedes, en American Psycho, ¿no? Que es una novela que va muy de la mano con el club de la pelea. Bien. Entonces, ahí para la polémica. La novela abre esta línea de discusión acerca de si la estructura familiar típica, tradicional, machista, patriarcal, todo lo que ustedes quieran, perdida, no está causando más daño, no está haciendo más estragos, para usar una palabra de la novela, que los nuevos modelos de subjetividad. Muchos de ustedes podrán decirme, bueno, lo que sucede es que en la novela no hay ningún otro modelo, simplemente está el fracaso del modelo anterior y no hay una reposición. Simplemente es un problema que la novela plantea. Y les comento, muchos psiquiatras actualmente están revalidando esa figura de autoridad paterna. No es que estén suscribiendo al machismo o necesariamente al patriarcalismo, pero sí vemos que surgen muchas voces. Voy a decir Jordan Peterson porque es el más obvio que me viene a la mente, pero alguno más cercano a mí y amigo íntimo de hecho también, son eminencias de la psiquiatría, ¿no? Y ahora lo que están diciendo es que con el correr de las décadas, la deconstrucción del modelo de estructura familiar edípica, patriarcal, etcétera, no necesariamente arroja saldos mucho más positivos, ¿sí? No es un atenuador de violencia, no es un generador de valores necesariamente positivos, que podrían ser, no sé, ambientalistas o lo que ustedes quieran. Esto es para la polémica, ya sé, y no estoy tomando postura porque no tengo la formación como para tomarlo. Simplemente planteo esto. Perdón, Marcelo, y una cosita ahí, una lectura de que estás diciendo de este sistema edípico. ¿Se me escucha ahí? Porque se me congelaron las caras. Ah, ok, perdón. Claro, porque el narrador, digamos, no tiene una referencialidad del padre porque está medio ausente, pero lo que pasa también es que el padre lo abandona y él dice que empieza a abrir sucursales. Algo parecido que lo que hace Tyler cuando él lo abandona y empieza a abrir sucursales de Fight Club en otras ciudades. Sí. Entonces también Sí, es que hay como una repetición de las fallas de la figura del padre. Es como también otra lectura sería que es inescapable que esta figura paterna o líder que recaiga los mismos mecanismos.
Sí, aunque sí, está muy bien. La novela está llena de repeticiones. La repetición es una de las estructuras básicas de la novela porque no sé si Palahniuk lo sabe, o probablemente lo sabe, y si no lo sabe es muy fácil de averiguar. La manía tiende a la repetición, ¿no? Entonces la novela repite todo el tiempo cosas y las va insertando, va extrayendo cosas que dijo en un contexto y las va intercalando de una manera un poco paratácticamente en el medio de otra frase, ¿no? Para mostrar ciertos procesos de pensamiento. Ahora quiero hablar un poquito de eso, del flujo de conciencia, de la técnica con la que está escrita la novela. Pero está muy bien lo que decís, ahí se da otra repetición de las 50.000 repeticiones que hay en la novela de cosas que pasan una vez y luego vuelven a pasar, a veces con el mismo signo y a veces con signo cambiado, o a veces simplemente de una manera irónica porque pasan en el medio de una cadena léxica donde no deberían ocurrir, y eso es sorprendente, es un collage. Ahora bien, la creación de franquicias del padre, ¿sí? Es un modo cínico de generar familia y destruir subjetividades. La creación de franquicias del Club de la Pelea es un modo de colaborar con la destrucción del mundo. El padre está generando una creación inútil, proliferación, aumento. La novela es muy crítica de eso, ¿no? Del consumismo, del aumento, y el elemento clave ahí, ni siquiera es una metáfora, es una alegoría por lo obvio, es la grasa. La gente genera grasa, entonces se tiene que hacer liposucción, ¿m? Y después quiere buenos jabones para bañarse, para enjabonarse, que están hechos con su propia grasa, la grasa de las capitales, diría Serú Girán, ¿no? Esta es la grasa del capitalismo. Entonces, lo que hay de creación es una creación degradada, degenerada, y luego lo que viene es un momento de destrucción. Hay una constatación de una necesidad de destrucción de parte del quizás verdadero héroe de la novela. Si el protagonista sin nombre es un antihéroe, el héroe puede ser Tyler Durden, ¿sí? Es alguien generado para cumplir una misión, pero que luego debe ser abatido. Y la manera de abatirlo es muy mediocre, ¿no? El protagonista se tiene que pegar un tiro. Primero piensa volarse la tapa a los sesos, pero luego se va a terminar pegando un tiro en la mejilla. Spoiler alert, así comienza Fight Club 2, el cómic, que se consigue fácilmente en forma pirata, así que lo pueden ver. Comienza, y el protagonista ahora se llama Sebastian y quedó con un agujero en la mejilla, etc. Bueno, a mí me entristecen todas esas cosas. Digo, cuando hay una obra maestra, para mí tiene que terminar ahí. La segunda parte, salvo en El Padrino, no me las banco mucho porque rompen la ilusión de un texto autónomo, de una obra cerrada, ¿no? Muy contra Humberto Eco estoy. Bueno, entonces es verdad, hay una duplicación, pero esa duplicación pareciera tener un signo inverso, ¿no? O sea, lo que la generación anterior hacía era tener hijos, comprar cosas, qué sé yo, y ahora lo que está haciendo el protagonista, como sea que se llame, y su doble, es romper todo. Empieza volando su propio departamento. Se compra un departamento, perfecto, a mí me encantaría ese departamento porque dice que tiene como medio metro de espesor en el suelo, en el techo y en las paredes para no escuchar a los vecinos. Perfecto, es el departamento que yo necesito. Pero después, ¿para qué lo usa? Para que sea la bomba perfecta, vuela todo, ¿no? Saca todo por la ventana, todo sus muebles, todo lo que coleccionó lo vuela, ¿no? Entonces, pareciera que se está invirtiendo el signo, pero con el mismo procedimiento. Esto en la novela pasa más de una vez y tiene que ver con el proceso de degradación y de inversión de nuestro protagonista. Es difícil referirse a él porque no sé cómo decirle. No tiene nombre, tengo que usar maneras largas. Nuestro protagonista, nuestro antihéroe, y qué sé yo. Bien, y justamente por eso en la lámina, que esto creo que estaba también la semana pasada, la lámina que habíamos hecho sobre el narrador, en realidad es un sin nombre, por lo tanto podemos decirle N, X, qué sé yo, narrador. En la película, por una cuestión de conveniencia, en el guión se lo llama Jack, aunque nunca nadie le dice cómo se llama. Vemos un par de veces que él extiende una tarjeta a un teléfono, pero sabemos que usa identidades falsas en los grupos de terapia, entonces nada de eso sirve. Hay características de teléfono también, pero no sé, son de Delaware, qué sé yo, de Pensilvania. Otro equívoco sería llamarlo Tyler Durden, que claramente es una construcción, ¿m? Y de hecho Palahniuk ha contado de dónde sacó estas cosas. Uno es un personaje de caricatura y el otro es el apellido de un compañero de trabajo al que él admiraba y que le hacían un poco de bullying en el trabajo, era una personalidad un poco especial, ¿no? Entonces él le guardó un especial recuerdo y cuando escribió la novela lo homenajeó poniéndole el apellido al doble de este ex compañero de trabajo, ¿no? Siguiendo esta técnica que yo les contaba la semana pasada, que es de Stambauer, ¿no? Que si querés ser escritor y no se te ocurre nada, contá lo peor que te pasó. Empezá contando, estuviste alguna vez internado, peleaste contra la muerte, tuviste un accidente grave, se te murió un ser querido hace poco. Bueno, ahora con el COVID sería muy fácil, ¿no? Estaría lleno de literatura COVID, todos contando
Quien habla, de hecho, podría hacer varios tristes relatos, ¿no? De muertos a cuyo sepelio no se pudo ir, etcétera. Pero en aquel momento quizá era más novedoso, ¿no? A comienzos de los 90, porque además recuerden, de nuevo, era como una generación que no tenía mucho para contar. Hay un problema y hay un bache, ¿no? La angustia de la página en blanco duplicada. Mi vida no tiene sentido, porque soy hijo de los rebeldes, ¿sí? Que eran hippies, que iban a cambiar el mundo, que no cambiaron nada, lo terminaron todo zaparrastrosamente llevando algún trabajo, y ahora eran gente que, no sé, en los 90 tenían 60 años y andaban todos pidiendo o haciendo la cola para sacar un número de seguro social, porque en Estados Unidos, si uno no contribuyó, se queda fuera del sistema y envejecer es muy duro. No se puede envejecer sin ayuda social. Y menos en los estados del norte, donde en invierno hace -10, ¿sí? Uno rápidamente pasa al otro mundo. Entonces ahí los hippies se acordaron de que no habían logrado nada y encima no tenían plata, no tenían casa, no tenían dónde caerse muertos, literalmente. Y vienen los hijos y los hijos dicen, no, mis padres rebeldes de la nada. Ahora ya Vietnam quedó atrás también, no hay una guerra, entonces ni siquiera uno se puede identificar con la patria de la peor manera, ¿no? De la manera violenta, ponerse la chaqueta, agarrar el M16 y salir a matar gente. Ni una cosa ni la otra. No estoy ni contra los militares, ni puedo militarizarme. Soy una generación nada. No tengo nada que contar. Y Steinbauer en eso fue muy astuto, ¿no? En sus talleres, que yo sepa, el único genio que salió de ahí es Palahniuk, pero probablemente haya otros escritores valiosos, ¿no? Que utilizaban esta técnica de poné tu vida, hablame de tus enfermedades, de cómo murieron tus seres queridos, etcétera, ¿no? Y Palahniuk, que podría haber tenido una vida bastante más pacífica, teniendo en cuenta que vive ahí donde vive, sin embargo no la tuvo, bueno, y lo que le pasó al padre es un gran ejemplo de eso también, ¿no? Como mataron al padre, etcétera. Así que es bastante común en Estados Unidos también estar muy cerca de crímenes por mano armada. ¿Mm? Lo estoy diciendo, Marcelo, lo dos estoy diciendo consultas. esto un día en el que en Argentina casi que podríamos decir lo mismo, perdón, lamento en todo caso. Sí, perdón. La primera, Marcelo, ¿qué opinas de los talleres literarios? Eh, Me sacás de tema. no te Me saco de tema, estamos hablando gustaría de Pablo, de los que talleres Steinbauer. literarios. Hubiese sido muy... y segundo, es una pregunta más para pensar de apertura, dado que estamos en letras. Eh, ¿Pensás que porque estamos hablando de la representación del virus y de la tragedia? Mm, Yo lo que he visto mucho es que hay producción de diario y de ficción del yo, pero yo no sé luego qué va a pasar, o sea, estoy ficcionalizando, pensando, si se va a mm, representar este tiempo vivido, si se va a querer consumir, si va a querer ser leído. Una ficción. mm, Te qué sé saco yo. de tema, sí, Marcelo. Sí, sí, me sacaste muy de tema. Me habías dicho que faltaba, bueno, viene con todo. Ok. Ah, no, el tema es que también ahora se está conectando una cripta, que creo que ya está conectada, de hecho. Entonces Luciana está acá. La queremos de- hablar un poquito de Octavia Butler y no quiero tener colgando a una persona. Sobre los talleres literarios, qué sé yo, ¿quién soy yo para opinar? Yo, por mi modo de ser, nunca iría a uno, pero es mi modo de ser, chicos. Ustedes hagan lo que quieran. Probablemente son muy útiles para lanzarse. Además, estamos dando la clase sobre una persona que empecé diciendo que le tengo una admiración tremenda, más allá de que creo que se viene pegando tiros en el pie hace 20 años con sus decisiones mediáticas, pero tiene, además del Club de la Pelea, yo creo que tiene otras 2 o 3 obras maestras como Rant, ¿sí? Choke, etcétera. Son todas novelas sórdidas, impresentables, ¿no? Que no se le pueden prestar a tu sobrino para que se la lleve con los Boy Scouts. Así que estamos dando la obra que considero magistral de un escritor que es producto de un taller literario típico en Estados Unidos. Les contaba yo la semana pasada que en Estados Unidos normalmente una persona adolescente dice, me gustaría ser escritor como una vocación cualquiera. Alguien dice, yo quiero ser astronauta y otro dice, yo quiero ser escritor. Y ni siquiera tiene una relación especialmente fecunda con lo literario, pero simplemente es una posibilidad más en el mercado laboral. Y entonces, ¿qué hace? Bueno, toma cursos extracurriculares de las universidades, donde algún profesor que necesita plata para cambiar de auto o pintar la casa, se queda dando un curso de 2 meses en el verano, en julio, agosto, cuando no hay nadie en la universidad, que es un momento muy lindo, porque no hay, realmente están todas las aulas vacías, los profesores están tranquilos, son cursos relativamente baratos y son muy exitosos. Algunos profesores ahí tienen más alumnos en esos cursos que en los cursos verdaderos. Y si no, hay talleres literarios que pueden ser privados o en instituciones, sobre todo en bibliotecas públicas municipales norteamericanas. Y Palahniuk es un producto de eso, así que si estamos dando la obra maestra de un genial escritor que es producto de un taller literario, evidentemente algo bueno puede salir de ahí, ¿no? Eso es lo que puedo decir al respecto.
Y lo otro, si no entendí, si va a ser, si me parece a mí, si va a ser consumida este año que pasó, la pandemia, estos 2 ¿Va a ser, años. va a seguir siendo representada? O sea, es futurología Bueno, pura. es que veníamos, como muy bien lo detectó Frederick Jameson, ya en los 90, veníamos de una saturación de relatos posapocalípticos y ahora dentro de un ratito vamos a estar hablando de uno de ellos, de uno de tantos, ¿no? A fines de los 80 y a comienzos de los 90, el así llamado el fin de la historia, el hecho de que se acabó la Guerra Fría, produjo en muchos una sensación eufórica de decir, listo, el mundo va a ser siempre así. Capitalismo, producción de subjetividad, deseo infinito, acumulación, bla, 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 todo lo que sabemos. Y lo otro es todo verso, se cayó Rusia, se cayeron todos, jódanse, pero esto cómo impactó en la intelectualidad y en el arte. Y normalmente impactó como una imposibilidad de soñar con el futuro y ponerse a soñar la catástrofe. No se puede soñar un futuro, ya no hay utopía, todo es distopía, todos zombies que vienen a comerte la cabeza, no sé, lo que sea, ¿sí? Y entonces, como ya había mucha saturación de eso, y de las 10 series televisivas de los últimos años, 3 o 4 son eso, y las últimas novelas, un escritor genial como Cormac McCarthy, por ejemplo, de los mejores escritores, que grandes críticos, Harold Bloom lo ha puesto a la altura de Faulkner. Ahora, el libro más conocido por él, más conocido de él, por él quiero decir escrito, más conocido por él escrito fuera de Estados Unidos, no es uno de sus grandes libros, sino justamente La carretera, porque es una distopía post-apocalíptica, ¿no? Que es un libro que no lo representa en nada McCarthy, más allá de que está escrito con su estilo particular de no marcar muy bien los diálogos. Entonces, digo, hubo tanta saturación de pandemia, de virus, de zombie, de apocalipsis antes de esta pandemia que creo que hay una especie de cansancio y de desinterés. Pero como la humanidad va a quedar marcada por esto, probablemente haya, no sé, relatos cinematográficos, televisivos y literarios de valor. No sé, la verdad es que no sé. Desde el punto de vista de la catástrofe humana, sin duda merecería quedar, porque va a ser una experiencia que va a dividir la vida de mucha gente, va a ser todo pre-pandemia, post-pandemia, ¿no? Sobre todo para gente que, como ustedes, que tienen 20 o 30, porque la vida les cambió mucho. La gente ya más veterana, bueno, estás un paso más cerca de la tumba cada día, pero a los 20, a los 30 te pudo haber desarmado totalmente tu realidad. Así que, no sé, debería hacerlo. Lo que sucede es que ya veníamos con una explotación de lo apocalíptico y lo pandémico, ¿no? Es decir, de hecho, cuando estalló la pandemia el año pasado, marzo, abril, todas las aplicaciones que yo recuerde, Amazon, Apple, Netflix y no sé de cuál otro, Publicitaban Contagio. Hay una película que se llama así. se empezaron todas a preguntar qué película mala o buena tenemos que trate un tema parecido a este y todas empezaron a encontrar Veneno, Contagio, 28 días, de todo lo que era zombie, apocalipsis, todo pensando que a la gente le iba a interesar ver ese tipo de relatos como una primera instancia reflexiva. Después empezaron a aparecer los documentales y ahora ya están empezando a aparecer películas y series filmadas en pandemia que reflexionan sobre la pandemia. No sé si va a haber un gran producto literario sobre esto, pero qué sé yo. La literatura ya hizo mucho con esto, desde Tucídides hasta el de Camerón, estuvimos bastante bien, no es que nos pueden pedir mucho, no sé, habrá que ver qué hay, no tengo mucha más idea. Pero bueno, sigo acá. Habíamos dicho algunas cosas, yo intenté caracterizar un poco así someramente al narrador de la novela la semana pasada. Les comenté que tiene esa particular enunciación está contada en una especie de presente histórico, ¿no? Esto está sucediendo ahora. Finge la oralidad, finge la espontaneidad, lo cual autoriza a ciertas anomalías, a ciertas incluso agramaticalidades que hay en la novela, ¿no? Esa idea de que un narrador está improvisando, las cosas le van surgiendo, ¿sí? Entonces, más que escribir cálamo ocurrente, es un narrador que nos está contando una historia, por lo tanto está sujeto a correcciones e improvisaciones. Está internado en el hospital. Lo que le pasa en el hospital es que él reconoce que el Club de la Pelea es tan exitoso que todo lo que lo rodea en el hospital, los enfermeros, la recepción, etcétera, son toda gente que está en el Club de la Pelea. Por lo tanto, están del lado del enemigo al que él trató de matar, que es Tyler Durden, ¿sí? Y entonces esto yo lo calificaba como una prosa perturbada, en la que abunda la parataxis, ¿no? El hecho de que los sintagmas no están conectados, hay una oración, punto y aparte, y aparece otra oración que por ahí remite a un capítulo anterior o a otra situación, luego una palabra suelta, que por ahí es algo que tampoco pertenece a esa situación, se retoma el hilo, se pierde la hilación todo el tiempo, las continuas repeticiones, la mezcla de códigos y de géneros, ¿no? El hecho de que está contando algo que podría ser serio y de pronto pone lo procas, interrumpir las cosas, mezclar
anécdotas, digresiones, historias, ¿sí? La pérdida de una cronología que tiene mucho que ver con su situación mental. ¿Sí? Y como ejemplo de eso, me parece que lo más notorio, creo que lo que más me gusta a mí es la abundancia de cuentas regresivas, que también expresan algo muy propio de un trastorno obsesivo-compulsivo, ¿no? La idea de contar todo, numerar todo, cuantificar todo, es una manera de tratar de no perder el control. Este es un narrador que perdió el control, generó un doble, hizo un brote psicótico, tuvo que padecerse una lesión grave para poder aparentemente romper con ese brote. Sin embargo, está internado en un hospital donde todos los que son producto de ese brote están del lado del loco y no del lado de él. Entonces, de alguna manera, es una prosa incontinente con la que Palahniuk trata de expresar este trastorno disociativo de la identidad, o trastorno de la identidad disociativa, como quieran traducirlo. Bien, y lo que, para concluir, se me ocurrió es simplemente presentar esta polaridad, que eso es lo que es una polaridad, y donde ustedes buscan definiciones, se han escrito muchos libros, creo que el mejorcito es el de Humphrey, pero hay varios, ¿no? Incluso supongo que hay lugares de Wikipedia y enciclopedias terminológicas que definen. ¿Cuál sería la diferencia entre monólogo interior, para la prosa de ficción, quiero decir, ¿no? Y el flujo de conciencia, ¿no? El famoso stream of consciousness. Entonces, con ánimos de aportarles una especie de punteo temático donde tengan una cierta información básica para pensar desde lo formal, la técnica con la que está enunciada la novela El Club de la Pelea, les presento esta polaridad. Por un lado, el monólogo interior, lo podríamos poner a la izquierda si ustedes quieren, y a la derecha como un caso radical, el flujo de conciencia. En el medio, qué sé yo, en el medio la gama es infinita, porque en realidad esto está sujeto a comprobaciones textuales, y alguien podría argumentar que cuando fulano dice que tal novela en realidad es flujo de conciencia, se nota que no, porque hay muchos mecanismos retóricos por los cuales la información se organiza cada tanto, ¿no? Hay shifters, hay moderaciones, etc. Por lo tanto, un buen argumentador con un buen análisis textual podría decir que no es flujo de conciencia una cosa y que en realidad es monólogo interior, o viceversa. Lo que les quiero decir con esto es que hay pocos casos puros, muy pocos casos puros. Todos podemos coincidir en que la forma en que concluye el Ulises de Joyce es un flujo de conciencia, es muy obvio, y que hay algunos párrafos de Virginia Woolf y otras obras en las que hay flujo de conciencia porque realmente la agramaticalidad es muy obvia y está manifestada tipográficamente ya en la novela. Pero esos casos radicales son muy escasos, porque la verdad es que se trata de una literatura experimental, ¿no? Que fue una moda del alto modernismo, allá por 1910, 1920, y que luego ya no fue tan prolífica, ¿sí? Así que, ¿qué sería el monólogo interior? Para comenzar, ¿no? Por lo básico. Bueno, es un desarrollo que fue haciendo la literatura a partir de las técnicas de mimetizar los diarios personales, las memorias, la novela epistolar, ¿no? Es decir, de reproducir lo que piensa un personaje, lo que recuerda, lo que expresa, ¿no? Por supuesto, monólogo es el habla de un solo personaje. Está tomada la idea del género teatral. En el siglo XIX, en el romanticismo y sobre todo en el postromanticismo, hubo poetas como Browning, por ejemplo, que hicieron monólogos líricos, ¿no? Donde habla un personaje y se expresa de manera poética con una intención lírica, no para ser puesto en escena. Y luego aparece el monólogo interior ya en la prosa, a fines del siglo XIX, a comienzos del siglo XX. No sé si decir que se puso de moda, pero hubo una cierta tendencia a probar con este tipo de técnica que es más innovadora, más fluida, que incomoda, que descoloca un poco al lector, ¿no? Ahora, ¿cuál sería la clave, me parece a mí, para diferenciar un monólogo interior de un flujo de conciencia? Yo diría, en principio, esto está sujeto a discusiones posteriores, que no sé cuándo vamos a tener, pero no importa, que hay monólogo interior cuando de alguna manera prevalece o se mantiene una gramaticalidad mínima. ¿Por qué? Bueno, porque el personaje que está locutando, el personaje que está monologando, controla racionalmente sus emisiones. Entonces, me dice lo que piensa, me cuenta sus recuerdos, expresa sus emociones, etcétera, pero no permite que esa vida espiritual, que esa vida interior, atente contra una regularidad mínima de la gramática en la que se expresa, ¿sí? Entonces, la lingüisticidad no está violada. Hay un intento de mimetizar
toda la riqueza del mundo interior, con toda la espontaneidad que lo caracteriza, ¿sí? Pero sin romper un pacto mínimo de lectura, sin romper con unas normas elementales de cortesía retórica para con el lector. Entonces, fíjense que allí no es que me equivoqué, sino que deliberadamente pongo ejemplos y pongo un signo de interrogación porque habría que discutirlos y pensarlos. Uno ve ya en Telltale Heart, ¿no?, de Poe, esta idea, ¿no? Poe trata de capturar la manera en que se expresa un loco. Justamente no hay nada más obvio en el arte para demostrar que alguien está loco que empiece diciendo no estoy loco, ¿sí? Creo que en la vida real también eso funciona más o menos así, pero no lo sé. Pienso que también Memorias del subsuelo de Dostoyevsky, que no casualmente siempre Dostoyevsky, un poquito atrás de Poe viene Dostoyevsky, ¿no? Eh, Dicho con el mayor de los respetos y la mayor de las admiraciones. Memorias del subsuelo me parece un buen caso también, ¿no? Donde hay un monólogo interior, también ahí tenemos un personaje resentido, pusilánime, ¿no? Que empieza diciendo, soy un enfermo, estoy loco, no estoy loco, tengo un problema del hígado, y nos empieza a contar anécdotas bastante bizarras y degradantes, ¿no? Etcétera, etcétera. Y un último caso podría ser, ya entrando en el siglo XX, el relato de Schnitzer, El teniente Gustl, ¿no? Son los procesos de pensamiento de un militar vienés pusilánime, ¿no?, que va a un espectáculo, a una ópera, lo ofenden en su honor, debería retar a duelo a la persona que lo ofende, pero luego empieza a tratar de convencerse de que no le conviene. Y por momentos allí Schnitzler deja deslizar una cierta pérdida de racionalidad, de gramaticalidad, porque deja que intervengan percepciones y emociones que detienen el flujo retórico, ¿sí? Entonces uno podría decir, bueno, ahí ya hay un caso que se está yendo un poco hacia el otro lado. Por eso digo que es una gama intermedia, ¿no? Y que es cuestión de argumentaciones textuales. Perdón, Sí, Marcelo. sí. No sé si has leído Novelas a tus muertos de Martín Caparrós y te quería preguntar si... No, no la leí, no la leí. Ah, No la leí. bueno, quería saber si a cuál de estas categorías... No, no la leí. Con él hace muchos años, porque yo escribía en una revista llamada Babel, creo que se llamaba, que también era de la editorial Punto Sur, pero no leí eso. No. Pero sí, pueden, mientras yo estoy discurriendo así como un loco solo leyendo una lámina, ustedes pueden ir pensando, ¿no? ¿Qué textos leyeron? Un buen ejemplo, se me ocurre varias novelas de Manuel Puig. Mm, bueno, Y un gris lindo es el discurso de Toto en La traición de Rita Hayworth. ujú. Bueno, El un flujo de novelista. conciencia, me extraña que no lo hayas puesto, porque es muy gramatical, es el discurso de Benji en El grito de la furia. Es que, Me lo bueno, voy- realmente lo que iba a decir, que esta clase dada en norteamericana tendría que ser sobre alguna novela de Faulkner, pero como di un cuento, estaba a punto de decir eso, como di un cuento, no estoy hablando de las novelas de Faulkner, porque cuando hablo de algo que no di, parece como que se me cae una gota de nostalgia, digo, ¿por qué no lo habré dado, no? Pero claro, de hecho el libro de Humphrey toma algunos ejemplos no muy originales, Joyce, Virginia Woolf, ni se ocupa de Dorothy Richardson, me parece que ni la conoce, o quizás lo menciona al pasar yo, y se ocupa de Faulkner, le dedica mucho a Faulkner. Sí. Bueno, esto para los que les interesa la técnica novelística, cada uno de ustedes tendrá quizás algún novelista favorito o quizás una novela favorita que está enfocada dentro de estos polos, ¿no? Bien, respecto al flujo de conciencia, lo que sucede es que ya estaba apareciendo en el monólogo interior, entonces hubo un desarrollo, se supone que superior a eso, superior en el sentido de radicalizar la técnica. No quiero decir que sea mejor ni peor, ¿no? Es interesante porque cuando May Sinclair, la crítica literaria británica, aplica esto a Dorothy Richardson, en realidad la propia Richardson salió a decir, pero no es tan así. Yo no sé si conocen esa saga, Pilgrimage, Peregrinaje, creo que no está traducida. Son varias novelas, ¿no? En realidad es más monólogo interior, es más una experimentación, de hecho con el estilo indirecto libre, que el flujo de conciencia. Lo que pasa es que el concepto ya había sido arrojado, porque tanto Alexander Bain como William James habían pronunciado, ¿no?, habían enunciado desde la psicología más autorizada la idea de que nuestra mente no funciona totalmente como nos expresamos de una manera gramatical y lingüística, sino que el acto lingüístico, ¿sí? De alguna manera implica un acomodamiento, un procesamiento y una racionalización de nuestro mundo interior, pero los procesos mentales se van dando en una especie de simultaneidad, de espontaneidad, que está caracterizada, por ejemplo, por la asociación libre,
que harían muy difícil la racionalidad lingüística. Entonces yo no puedo realmente hablar como pienso. El pensamiento sería mucho más desordenado. Bueno, muchos de ustedes habrán leído cosas bastante más interesantes que las que estoy diciendo, como Steven Pinker, etc., por no mencionar a Chomsky. Entonces, evidentemente hay un trabajo, ¿no?, en el paso de lo mental a lo lingüístico. Evidentemente hay una especie de brete. ¿Saben lo que es un brete? Muchos de ustedes serán vegetarianos o veganos y odiarían saber lo que es un brete. El brete es el camino porque se mete a las vacas para subirlas al camión o luego para conducirlas al matadero. Bueno, es un camino que reduce, ¿no? Al principio hay muchas, pero luego solo pueden pasar de a una, para que las vayan matando, lamentablemente. Bien, quizás la metáfora, la comparación que estoy usando, el símil que estoy usando, quizás no es el más alentador, pero de alguna manera también hay algo así como una carnicería en la necesidad de locutar racionalmente de modo que el otro me comprenda. Entonces el lenguaje implica una presión, implica una opresión, implica una construcción, ¿no? La lingüisticidad no es una reproducción genuina de nuestros procesos de conciencia. Esto es lo que decían Bain y William James, sobre todo, que fue, no es el que inventó el concepto, pero si buscan en muchos lugares van a ver que más de un profesor medio desinformado dice, el concepto lo acuñó William James, el prestigioso psicólogo americano, porque además queda muy bien decir que mientras Henry James, el hermano de William James, estaba probando nuevas técnicas narrativas, su hermano, el psicólogo William James, inventó el concepto de flujo de conciencia. Queda muy lindo decir eso, es mentira, no lo inventó él, pero no importa. Entonces lo que William James dice es que justamente nuestro pensamiento es mucho más discontinuo, digresivo, ¿no? No hay una hilación clara. Por lo tanto, el paso a la lingüisticidad implica un cierto compromiso. Lo que vemos en la corriente del flujo de conciencia es ya una radicalización de la técnica del monólogo interior, del estilo indirecto libre, y aparece esta idea de que un personaje expresa lo que piensa, lo que recuerda, lo que articula, pero esto está intervenido por las percepciones, por las emociones, por las asociaciones, y por lo tanto hay una pérdida de control lingüístico de parte del personaje. Y entonces yo diría que hay una tendencia a la agramaticalidad. Ahora bien, cada uno de ustedes podría venir con una novela o un cuento que tienen párrafos que son una cosa y párrafos que son otra, y podríamos estar discutiendo 6 meses dónde ponemos esto. Es absurda esa discusión porque es una cuestión de etiquetas. Me parece mejor saber que hay una polaridad y una oscilación. De hecho, el caso más célebre, el Ulises, no es todo el libro así, como ustedes saben, es solo el final. Joyce tuvo la sana idea en esa novela de ir experimentando con diversas técnicas. Cada capítulo va siguiendo una especie de lógica propia, si ustedes quieren, y al final, ¿no?, hay una deconstrucción lingüística. El salto radical de Joyce es su obra posterior, Finnegan's Wake, ¿no?, donde ya incluso no solo se expresa una mente de manera desordenada y espontánea, sino que además se expresa combinando lenguas, demostrando que hay una especie de agramaticalidad que es supragramática y que tiene que ver con una especie de lengua madre, si ustedes quieren, o qué sé yo. En el caso de Joyce es simplemente cruzar palabras, digo simplemente, como si fuera poco trabajo, ¿no? Pero hay más algo lúdico, no hay un estudio serio de cómo funciona el esquema arbóreo, ¿no? Pero bueno, son desarrollos literarios, ¿sí? No sé si... Aquí menciono, no sé si conocen esa especie de nouvelle de Edouard Dujardin, Han cortado los laureles, que podría ser un buen antecedente en todo caso porque el propio Joyce reconoció que había sido su antecedente. En fin. ¿Alguien tiene una obra favorita escrita así en un estilo muy radical? Por ejemplo, ya lo que mencionaba antes Marco, El sonido y la furia. ¿O algún narrador que utiliza así técnicas muy radicales, muy manieristas, digamos? A mí personalmente lo de Puig me parece sumamente complicado de reproducir porque consigue, yo lo pienso sobre todo, creo que vos, Marcelo, que comentabas sobre que viene a ser superador en cierta medida el flujo de conciencia, creo que es superador en la dificultad de ponerlo en escritura, cuando está bien plasmado, obviamente. Sí, 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 claro. Sí. Tiene mucho más dificultad de poder... Seguro. El tema es que también corres el riesgo de perder lectores, pero en una época estaba de moda, entonces ganabas lectores, porque si hacías eso eras un vanguardista, un experimentalista. Ahora sospecho que hay una especie de retracción, ¿no? Hoy en día yo creo que hay una retracción y creo que también hay mucho del efecto de la literatura del yo, de la primera persona en presente,
que hace que se juxtaponga muy rápido y se pierda la potencia de un procedimiento. Lo que pasa es que sí, esa escritura del yo es una escritura, es un yo muy organizado y muy racional. Podemos decir por momentos hay algún yo de Saer que se deja ir, pero que nunca rompe del todo un pacto mínimo de retórica, ¿no? Claro, bueno, el ejemplo de Saar, bueno, muy atinado. Las novelas de él, personalmente, a mí también me parecen demoledoras. Yo sé que tanto no te gusta, Juan José. Sí, Eh, me gusta alguna cosa, pero no importan mis gustos. Yo preguntaba por los gustos de ustedes. No sé si coincidimos en todo caso en que podríamos hacer un síntoma. Estas técnicas avanzaron mucho, ¿no? Hasta 1920 a 1960 era una manera, era todo un estilo, digamos, muy de época. Y luego, quizás porque saturó y quizás porque hubo un corrimiento de la literatura a cumplir funciones de reposición historiográfica, etcétera, una desautonomización, como yo la llamo. Entonces, quizás esto implicó una retracción de este tipo de técnicas, ¿no? También algún relato de Samuel Beckett podríamos encuadrar dentro de esta familia, ¿no? Pero quería saber si alguien tiene como identificado una obra favorita o algún escritor. Marosa de Giorgio Ah, Marusa. es una Ujú, de mis escritoras favoritas, sino ujú. mi escritora favorita, y creo encontrar, aunque me esté desayunando de todo este tema, creo encontrar algunos de esos procedimientos. Sí, te agradezco que me la comentes porque leí poco, me debo más, leí muy poquito. Bien, sí. ¿Alguien más? O sea, nadie tiene así un número uno, escritor, escritora, siglo XIX, siglo XX. ¿Alguna obra que les guste así por lo realmente peliagudo que es leerla? ¿Les parece que es un gesto, que fue un gesto que quedó muy datado en el tiempo? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Nada? Bueno, hay túnel, dijo Dan. a ver, espera, sí, me olvido de que existe el chat. El túnel. Estamos hablando de Sábato, Gana. Porque digo, es un título tan fácil que puede que haya 50 obras literarias que llevan ese título. En todo caso, sí, sí, bien, sí, ahí lo que Sábato hizo fue, con todo el cariño que le tengo, cosa que creo que ningún colega mío de Puan comparte, ahí lo que Sábato hizo fue captar muy bien el estilo de escritura de los existencialistas franceses, ¿no? Piensen que él había tenido esa beca, no me acuerdo si era por física o por química, ¿sí? Fue a Francia, abandonó la beca por la mitad y se volvió porque quería ser novelista y apareció con El túnel y la historia de Juan Pablo Castel, creo que es. Pero sí, lo que quiero marcar es que era un estilo, ¿no? En los 40, en los 50 se escribía así, ¿ok? De todos modos, no hay un procedimiento tan agramatical. Es una historia, es un monólogo, la confesión de un asesinato, sí, es un monólogo interior, muy siniestro, como todo en Sábato, obviamente. Creo que nadie Hay, pensaba un texto optimista. hay viendo mi biblioteca, Marcelo, una novela que por lo menos no vi en ningún programa es Herzog, de Sol Bellow, que Ah, también, Herzog, sí, sí. sí, también tiene Ujú. un procedimiento así bastante Sí, envidiable, yo lo envidio al sí, menos. sí, de nuevo, varias décadas atrás, ¿no? O sea, lo que me parece, no soy un especialista en literatura del siglo XXI, si es que existe algo así, pero me parece que la radicalización de una prosa que pone al lector en un compromiso retórico muy peliagudo fue una moda y quedó un poco datada. Cada tanto habrá algún chispazo, pero estamos mencionando obras que son de los 40, estamos hablando de Faulkner, de Sábato, de Saúl Bellow, etc. Bien. Bueno, creo que aquí terminábamos con el Club de la Pelea. Sí, eso era lo último que tenía para decir. Bien, ¿hay algún lector de la novela que se haya sorprendido por lo buena que le resultó o por lo mala que le resultó? ¿Algún testimonio de lectura que me quieran compartir, que a mí me sirve para armar programas y ubicar escritores? ¿No? ¿Nadie se volvió fanático de Palahniuk? ¿Nadie quiere matar a Palahniuk? Bueno. Habrá varios, sin embargo, que están haciendo la monografía, porque algunos me lo han contado. Bueno, entonces hago un pequeño cierre de un minuto sobre la novela. Me parece que la novela expresa muy bien
es la primera novela, ¿sí? De un escritor cuya carrera, insisto, ya lo dije varias veces, después podríamos discutir. Pero apareció como una obra maestra, ¿no? Quizás es un problema producir, quizás es un problema que tu primera obra sea la mejor, no sé. Recuerdo la famosa anécdota de Orson Welles cuando terminó de filmar El Ciudadano, que lo miró a su amigo, socio y co-guionista, que ahora ha habido una película hace poco para reivindicarlo, ¿no? Y dicen que Orson Welles le habría dicho algo así como, cuando dijo corte y esa era la última toma del último plano, ¿no? De la película y ya listo, guardaban las latas y se iban a imprimir y había que empezar a montar y se había acabado el rodaje, o sea, había terminado la parte más intensa de la producción del film. Dicen que Orson Welles le dijo, este, sí, Mankiewicz, Mank, no me acuerdo el título, sí, es de Fincher además, todos de Fincher. ¿Quién me dijo eso? Ah, Cristian. Gracias por el dato, sí, me había olvidado que era de Fincher. No parece tanto, aunque sí, algunas cosas son muy de Fincher. Bueno, dicen que Orson Welles le habría dicho a quien en ese momento era su amigo y después dejó de serlo, Mankiewicz, estoy vacío, qué triste estoy, no sé, si hubiera sido argentino habría dicho una grosería que más o menos todos pueden imaginar, estoy hecho M. Y el otro le habría dicho, ¿por qué? Sí, esto es buenísimo. Y dicen que Orson Welles le habría dicho, tengo 30 años, filmé mi primera película y ya filmé mi mejor película. Y ahora, como diciendo, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿No? Bueno, no creo que Palahniuk al publicar Fight Club haya dicho, escribí mi primera novela, publiqué mi mejor novela, ¿ahora qué voy a hacer? Pero hay algo de eso, hay algo del genio que se anuncia así con todo. Después podemos discutir si siguió al mismo nivel o no. Para eso, bueno, tienen que leer un poco más. Es fácil conseguir su obra en internet porque, como vieron, él hace todo lo posible por dejar que lo pirateen, ¿no? Por estar ahí en las redes. Y me parecía que es una novela que expresa muy bien el tema del programa, la violencia, ¿no? La necesidad de la violencia y que se plantea hasta qué punto la violencia es exógena o endógena, si hay un tipo de estructura de personalidad, si hay una historia familiar y si hay un contexto sociopolítico que permite hacer más predecible el estallido de violencia o no. La novela juega todo el tiempo con mezclar el adentro y el afuera, y entonces me parece un buen síntoma generacional la obra, me parece una muy buena obra literaria y sobre todo un texto muy pertinente para plantearse el problema, ¿no? De la violencia como una especie de necesidad, ¿m? Como algo que está más allá del capitalismo y más acá del capitalismo, ¿no? Es la última sofisticación del capitalismo, es decir, rompámonos la cara entre todos. El personaje, nuestro héroe o antihéroe, nuestro protagonista, genera el doble peleándose. Recuerden que la noche que él genera realmente la duplicación, ya la venía masticando, ¿no? Pero hay una escena en la playa que él dice que se le apareció. Pero la vez que se oficializa, digamos, el hecho de que él puede tratar despersonalizadamente con el otro, es pegame lo más fuerte que me puedas pegar, ¿no? Esa es la frase. Entonces ahí vemos como el punto último del capitalismo, la saturación, el consumismo, ¿no? Ahí llegó pero también se plantea la bestia primitiva, ¿no? El macho alfa, la necesidad que es el varón, no la especie humana, pero sí el varón tiene de pelearse, ¿no? De estar todo roto, de volver a lo muscular, volver a lo carnal, volver a lo físico, ¿no? Es decir, una humanidad post-capitalismo a la que ya no le queda ninguna otra cosa que autodestruirse y suicidarse, que está terminada y ya no hay mujeres porque no hay deseo ni de reproducción ni de continuidad. Por otro lado, una humanidad que se sueña nostálgicamente antes del capitalismo como la barbarie, como lo salvaje, ¿no? Ahí se mezclan un poco Nietzsche de un lado con las típicas críticas que puede hacer la izquierda más sofisticada, si ustedes quieren, pienso en Althusser, etcétera, del otro lado, ¿no? Y entonces está la bestia primitiva, reivindicada, y también cuestionada en la novela, y por otro lado, el agotamiento, ¿no? El consumismo llevado, para hacer un juego fácil de palabras, a la consumación, y el hecho de que al final, en el piso más alto de un emporio económico, de un penthouse, del penthouse de un edificio, de una corporación que tiene un típico doble apellido anglosajón, que podría ser una empresa de seguros, ¿no? O algo así, ¿qué queda? Y queda suicidarse ya, no queda otra cosa, ¿no? No tenés Dios, no tenés padre, no tenés ídolo, no tenés vida, ya está, rompiste todo, que todos se maten, ¿no? Que solo haya caos. Por eso es tan significativa esa palabra al final, ¿no? Ya lo que hay es caos.
hay estragos y caos. Pretendías curarte, pero en realidad el capitalismo no tiene cura, lo que te queda es suicidarte. Y tanto deseo, como él tenía, deseo de comprar cosas, finalmente apagó, opacó, sublimó y hasta degradó el deseo primitivo de copular con una hembra, ¿no? Reproducirse. No hay ni deseo sexual, es un deseo casi homoerótico, intramasculino. De nuevo está ese tema, ¿no? De los camaradas que se transforman no casualmente en una célula guerrillera, ¿m? Y que reproducen este sistema de franquicias, y antes decía, creo que fue Roberto, que decía, bueno, el Fight Club también abre franquicias. También esta lógica, esta idea no es mía, ha sido marcada creo que por Baudrillard en su momento, ¿no? Que este sistema de abrir franquicias, abrir sucursales, en realidad también lamentablemente es la lógica del cáncer. Y el cáncer es la enfermedad del capitalismo, ¿no? Es esa idea de que todo se reproduce en células que ya no pueden ser controladas, ¿no? Así que bueno, la novela trabaja, me parece, en diversos planos y lo hace con genialidad en el sentido de que por un lado, hace muy evidentes sus recursos y por otro lado, cuando tiene que esconder las cosas, las esconde a mi gusto muy bien. Por eso quería saber si les había impactado, gustado, no, me gustaba alguna opinión. Piensen que estoy hace poco en la cátedra, entonces estoy construyendo cánones y programas posibles y viendo qué autores gustan, qué autores interesan, qué autores provocan, ¿no? Entonces me sirve. Yo igual voy a seguir dando Henry James, pero cada tanto tengo que poner tengo que poner Poe, Henry James y alguien más. Flannery O'Connor y alguien más, ¿no? Entonces, bueno, me preguntan ahí, creo que también es Christian, si la escena en la playa es homoerótica. Yo diría que bastante, ¿no? Porque Tyler Durden es una expresión homoerótica, ¿no? De deseo reprimido, es algo súper yoico, ¿no? Es el que es el macho, el hombre, el macho alfa que el narrador no puede ser, ¿no? Y se autoriza a todo, ¿no? Es el hombre que tiene mucho sexo y que le pega a todos, y, en fin, el rebelde, sin causa. En el artículo de Kevin Boone, él señala que está bien, que él habla de existen los grupos de meditación y de autoayuda, la idea de tener un power animal, ¿no? Identificar como un regreso al sistema totémico, identificarse con algún animal que te permita hacer meditaciones guiadas, ¿no? O un reencuentro con la naturaleza, digamos, para ponerlo de manera más pedestre. Y Boone muy ingeniosamente dice, el narrador confiesa que en algún momento en sus técnicas de meditación se identificaba con un pingüino, que es un pájaro que no vuela, ¿no? Justamente es algo como bastante torpe. Digo, en el agua es muy hábil el pingüino, pero la verdad que en la tierra coincidamos en que es gracioso porque deja que desear. Yo, de hecho, en inglés esto no creo que no funciona, pero en castellano se le llama pájaro bobo, ¿no? Ahí también hay una idea de algo abortado. Tenés alas, pero no podés volar, ¿no? Y bueno, es la generación X, así que me parece que también es un buen texto para comprender socioculturalmente ese problema. Así que por los dos motivos, por la violencia y porque es muy buen exponente de su generación, me parecía que era valioso darlo. Si lo odiaron, me pueden escribir por línea privada y decirme, no des nunca más este autor, no pongas nunca más ese texto. O bien, gente que ha leído otros textos de él me puede sugerir algún otro texto. Bueno. Marcelo, ¿Sí? No sé quién una habla. pregunta. Sí. No, quizás, perdón si te llevo un poco a la otra materia que das en Puan, alemana, pero bueno, pensar un poco en los narradores como medio de los 90, o un poco antes, medio Sebald o Handke, ¿no? Y cómo se paran frente al pasado. Y me parece que ahí hay otra perspectiva, ¿no? Como no tan entrópica, digamos, sino más como, no sé, yo la veo un poco más reflexiva, ¿no? Un poco, una manera como de entender dónde estamos parados a partir de lo que nos pasó antes, ¿no? Digo, como es otro contexto, obviamente, Sí, claro. pero me parece como, no sé, quizás una salida un poco más, eso, reflexiva, no sé. Es mucho más No sé reflexiva. cómo lo ves. Sí, el registro es melancólico. Si vos Claro. pensás en La tarde de un escritor de Han, que bueno, has mencionado Sebald, que es maestro. Lo que sucede es que la historia europea tuvo un colapso, un vaciamiento tremendo a mitad del siglo XX y luego vino una reconstrucción épica, ¿no? Que muchos compraron como el maravilloso Made in Germany, el milagro italiano, el milagro alemán también se hablaba, etc.
Y después hubo una generación donde cuando estas naciones devastadas ya se habían reorganizado, surgieron nuevas sensibilidades que se empezaron a preguntar qué faltaba, qué se había hecho mal, ¿no? Entonces empezaron a mirar hacia atrás y ahí lo que hay más bien es un signo melancólico. Y hay una tradición discursiva en Europa para eso. En cambio, los narradores norteamericanos es como si estuvieran continuamente asediados, ¿no? por una especie de pulso, de creación de deseo, de fabricación de subjetividades, y no no sintieron ese impacto, esa catástrofe, y tampoco tienen esa tradición discursiva. Entonces, no hay ese registro, no hay un registro melancólico, es más bien un registro psicótico. Y no es no es la reflexión sobre la destrucción natural de la humanidad, sino es más bien coqueteo con la autodestrucción. Son expresiones distintas, son momentos distintos, ¿no? Que tienen que ver con un registro. Y también vamos a decir la verdad, la serie literaria es una subserie, ¿no? No es una idea mía, creo que conocen a alguien llamado Schlopp, que la habría enunciado hace un tiempo ya, ¿no? Las artes tienen una serie histórica que les corresponde, entonces muchos desarrollos literarios no se dejan explicar bien por la serie contextual de la que surgen, sino que se dejan explicar mucho mejor por la subserie artística a la que pertenecen. A veces hay géneros que se agotan y entonces tienen que dar lugar a otro tipo de registro, simplemente porque está saturado el mercado, por esa cuestión. Y no necesariamente hay una explicación exógena que pueda venir a dar cuenta de eso, ¿no? Pero bueno, de alguna manera podríamos homologar de todas maneras discurso melancólico, discurso psicótico, diciendo que tiene que ver con el fin de la Guerra Fría, con cierto triunfo de una retórica del capitalismo y del liberalismo que invisibilizaría, muy difícil decir esto, invisibilizaría los conflictos de la historia, ¿no? Y en esa pretensión de invisibilidad, por supuesto, se esconde una tremenda hipocresía. Entonces, hay sensibilidades que quieren escarbar qué es lo que hay por detrás. Con muy diferentes registros, ¿no? Porque el amigo Handke se fue hacia cierta mística, por momentos muy complicada en lo ideológico, ¿no? Y de hecho, el premio Nobel que recibió, más allá de si sus calidades intrínsecas como escritor lo acreditan o no, me sorprendió porque sus valoraciones positivas de un dictador como Milosevic demuestran, sería casi el primer premio Nobel después de Knut Hamsun a comienzos del siglo XX que se le da a una persona que ha hecho sistemáticas expresiones ideológicas desagradables, reivindicando algo que es paracriminal, si no es que es directamente criminal. No soy un especialista en la ex Yugoslavia, pero tengo entendido que Milosevic fue un gran criminal de guerra. Así que bueno, es algo que la Academia Sueca no se animaba a hacer, ¿no? Venía dando premios políticamente correctos todo el tiempo. De hecho, se lo negaron a Borges por ese motivo y no por el motivo que decían que se lo negaban, que era falta de originalidad, no sé qué estupidez decían. Bueno, así que, no sé, creo que el Nobel de Handke casi que reivindica al premio Nobel por lo desagradable ideológicamente que me parece que es Peter Handke. Esto que estoy diciendo es paradójico, pero es así. Bien, vamos a dar vuelta a la página. Melissa, no sé si estás conectada. ¿Estás por ahí? Bueno, sospecharía que sí, pero quizás no. Esperen que mando WhatsApp. Podemos hacer la pausa ahora, si no, Marcelo, mientras se conecta bueno. ella. Bueno, ¿se quedan 3 o 4 para hablar de Octavia Butler y el afrofuturismo? ¿Sí? Yo me quedo un ratito. Hacemos una pausita. Sí, va a ser un fragmento corto. Quiero hablar un poco de ciencia ficción y cómo los afroamericanos se metieron en el curso de la ciencia ficción a fin del siglo XX. Les va a interesar, independientemente de que esto no entra en la monografía. ¿Hacemos una pausa de 10 minutos, le parece? ¿O querés 15, Mariana? Sindicalista. No, creo que en este último encuentro o anteúltimo que los compañeros decidan, o vos. 10, Marcelo. Bueno, hacemos 10, dale. Corto la grabación y volvemos en 10. Y mientras tanto ahí veo que se conectó Melissa y hablamos con ella en un ratito. Bueno, en 10 los espero. Por favor, conéctense un cachito así cerramos con esto, ¿sí? Ahí volvemos.